Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Damos por comenzado el octavo, si no me equivoco, octava sesión de este Comité de Urooncología Molecular que estamos dando por tercer año consecutivo y vamos por el cuarto. Es el anteúltimo. Queda uno más para el último mes que va a estar dando el doctor Federico Cayol. Así que bueno, vamos a empezar como hacemos usualmente con un caso clínico. Este es un paciente de 73 años con antecedentes con enfermedad de Crohn, hipertensión y enfermedad renal crónica que inicia su enfermedad en 2005. El paciente se realiza una prostatectomía radical por un tumor de próstata en otro centro, específicamente en Córdoba, con un adenocarcinoma Gleason 6, 3+3. No tenemos demasiado más información de esa anatomía patológica, pero el paciente queda en controles. Sí tiene muchas complicaciones posquirúrgicas. El paciente queda con una talla vesical. Pero libre de enfermedad. Hace controles, en 2006 inicia controles en el hospital y está libre de enfermedad casi 18 años hasta que comienza con aumento del PSA hasta 577 en agosto-septiembre de 2023. Esta es la anatomía patológica. No sé si Emilia quiere hacer algún comentario al respecto. Hola, ¿qué tal? No, solamente mostrar, bueno, que esto es uno de los cortes de la prostatectomía y que en lo que sería la imagen de la izquierda, en la parte superior, podemos ver un poco de lo que es el tejido prostático conservado, donde se ven un estroma con glándulas que un poco conservan la lobulocentricidad que tiene la próstata, y más hacia inferior vemos que está como un poco más azulada, y si vamos a más aumento vemos como un aumento de lo que son la cantidad de las glándulas que tienen distinto tamaño, que algunas están back to back, que quiere decir que están pegadas sin estroma interpuesto. También van perdiendo lo que es las basales, que eso lo convierte en invasor. Y bueno, y tenemos algunas características también más de por ahí un Gleason 4, como algunas estructuras cribiformes que se ven en esta imagen. No sé si, bueno, yo estoy marcando con mi cursor, pero creo que no se ve. No, creo que Pero bueno, es un no. poco para, nada, para mostrar solamente cómo se vería el tumor primario. Bueno, muchas gracias, Emilia. Seguimos. El paciente se le solicitan estudios de extensión con una tomografía y un centellograma. En la tomografía se evidencian unas lesiones, marqué solamente un par de ganglios retroperitoneales, de adenopatías retroperitoneales de entre 14 y 15 milímetros, y sí en centellograma múltiples lesiones osteoblásticas. Marqué algunas de las más representativas. Tiene más de 4 lesiones y tiene lesiones extraxiales fuera de la columna y de la pelvis. Ahí vemos en calota, vemos en el hombro, en esternón. Entonces, como hacemos usualmente para poner el escenario, este es un paciente con presentación recurrente, no de novo, porque ya tenía el tumor primario tratado hace más de 18 años, un alto volumen por Charted, porque no tenía metástasis viscerales, pero sí tenía más de 4 lesiones óseas y una fuera de la pelvis y la columna, y por latitud un bajo riesgo solamente por tener más de 3 lesiones óseas. Ya que no tenía un Gleason mayor a 8 ni metástasis viscerales. Entonces, estamos en presencia de un cáncer de próstata metastásico, hormonosensible, alto volumen por Charted, bajo riesgo por latitud en un paciente de 73 años. ¿Qué opciones las que manejamos usualmente para pacientes con enfermedad metastásica hormonosensibles? La ADT más un ARPI, sea viraterona o inhibidores del receptor de andrógenos, un triplete o siempre lo ponemos como más hoy en día más anecdótico, creo que ningún paciente recibiría hoy ADT más docetaxel.
no sé si alguno de ustedes, yo creo que ninguno consideraría a este paciente para triplete, más allá de ser un paciente de alto volumen, pero bueno, es un paciente que estaba asintomático, levemente sintomático de las metástasis óseas, no era de novo, sí tenía alto volumen, no sé qué opinan ustedes, Sí. Federico, Bueno, Mariano. yo te iba a decir algo parecido, no sé si tan categórico que ningún escenario, un metacrónico de alto volumen no le indicaría triplete, pero estoy de acuerdo con la conducta. Creo que no es tan claro como en el paciente de novo, por más que esté con métodos convencionales, y me reservaría la quimioterapia, obviamente el ARPI, innegociable. Después Ujú. discutiremos cuál por perfil de toxicidad. Y la quimioterapia me parecería la misma salvedad que vos, estaba pensando lo mismo, solo inclinaría la balanza si es sintomático. Si le quisiera aportar el beneficio por los síntomas, ¿sí? Porque no me parece que sea tan claro indicarlo en un paciente que por más que tenga solo criterios de bajo volumen por un método imagenológico, en un metacrónico hacerle el triplete con quimio. O discutirlo con el paciente, ¿no? A sabiendas de la evidencia, si acepta el riesgo y las toxicidades, que es un tratamiento disponible, pero sí, también haría de temas ARPI en este caso. Nada más. Estoy de acuerdo, Iván. ADT más ARPI como el tratamiento más frecuente en esta situación, con las salvedades que dijo Mariano. Bien, coincido, este paciente se tomó una decisión similar, ADT más ARPI. En ese momento se eligió la opción de ensalutamida por el perfil del paciente, dado, basándonos en los diferentes estudios que tenemos nosotros para elegir un ARPI más ADT, ya es más que conocido para tanto los tres inhibidores del receptor de andrógenos que tenemos disponible, más la opción de abiraterona, más prednisona, todos con beneficios en sobrevida global, uno ya basándose más, como dijimos, en el perfil del paciente. En este caso, en junio de 2023, inicia ADT más ensalutamida con muy buena tolerancia y tiene una muy buena respuesta por PSA inmediata. A los 3 meses tiene un PSA de 3,1 y el problema es que a los 5 meses de iniciado el hormonobloqueo más la ensalutamida, empieza con mucha fatiga, con dolor lumbar. En ese momento es que lo conoce el equipo de oncología, había empezado a ser tratado eh, por el equipo de urología, y cuando ve esta situación que con PSA negativo, porque se le pidió un PSA en ese momento, tenía un PSA de 0,51 y el paciente empieza con estos síntomas. Una pregunta, Iván. Viste que Sí, tuvo un buen descenso de PSA. Es discutible si fue tan bueno, ¿no? sí, o sea, él arrancó con 577. Sí. Sí, Yo estaba pensando en lo mismo que decía Fede, pero para mí sí fue bueno si uno deja la frase así. Tuvo un buen descenso de PSA, como un endpoint que usamos muchas veces, tuvo un descenso mayor al 50%, el claro. PSA, digamos, 50, pero es muy temprano para decir si es un buen nadir, que creo que es lo que vos te referís, Fede. No Sí, es un nadir exacto. óptimo, pero estamos a 3 meses. Como Nadir, ¿sí? Es alto, obvio. Nadir que es verdad que le bajó bastante, pero el Pero Nadir a los sigue 3 meses siendo es muy precoz alto. para medir un nadir. Sí, Eso sí, es sí, lo sí. que... Pero tener en cuenta eso, que a pesar de que uno ve que bajó bastante, el Nadir no es el Nadir ideal. Eso quería decir nomás. Perfecto. En ese contexto se le pide una tomografía en la que se muestra un compromiso hepático difuso, eh, un aumento de las lesiones óseas y algunas lesiones ganglionares. Se le solicita un PTF de G en el que se ve el hígado, eso es real, el hígado pintado completamente de amarillo con una avidez muy alta, no recuerdo ahora el valor de SV, con también captación difusa del esqueleto axial principalmente y aumento de las lesiones ganglionares ya conocidas. O sea, se determina una progresión hepática nodal y ósea entre
los análisis de laboratorio que se hicieron tenía elevación de la LDH por más del doble del límite superior normal, y también tenía elevación de la bilirrubina, predominio directo, secundario a lo que se veía en el PET, y por ese momento, en el momento que lo conoce el equipo de oncología, se deriva el paciente a su internación. Se decide la biopsia hepática con el resultado de carcinoma neuroendocrino de alto grado con un Ki67 del 90%. Para las fotos de anatomía patológica también le voy a dejar el comentario a María Emilia, y creo que ya inmediatamente continúa su presentación, así que ya directamente continúa ella. Ok. Bueno, si vemos, esta es una función de lo que era el hígado, y vemos que el tumor ya no tiene absolutamente nada que ver morfológicamente a la imagen previa que habíamos visto de la prostatectomía. En la anterior veíamos formación de glándulas, y acá vemos una playa sólida de unas células pequeñas, redondas y azules que hacen un poco de molding entre sí, y a la vez también vemos que encontramos muchos cuerpos apoptóticos. Y bueno, por esta morfología de tumor pequeño, redondo y azul con este molding, uno ya morfológicamente piensa en un tumor neuroendocrino. Se le hicieron pedido de inmunistoquímicas, que están en la siguiente imagen, y le pidieron sinaptofisina, que fue positiva, y una citocreatina 818, que tiene una marcación particular en los carcinomas neuroendocrinos que da en DOT, que si lo vemos en la imagen de la derecha, vemos que tiene como un refuerzo en la membrana, como si fuese un puntito más marrón, y eso es bien característico de los carcinomas neuroendocrinos. Otras cosas que se le podría haber pedido a este tumor podrían haber sido una cromogranina, que es más específica que la sinapto, que es un marcador mucho más sensible, o un CD56 o el INMC1, que son todos marcadores neuroendocrinos, pero bueno, con dos marcadores que ya te den positivo, ya avala el diagnóstico. El, Así que el, bueno, IN estos... el INM-SM1 lo tenía y era positivo. Lo tenía perfecto. determinado. Ok. Así que bueno, sí, esto salió como un carcinoma neuroendocrino. La siguiente. Nosotros un poco en lo que nos basamos eh, para ver todo lo que son tumores son los libros de la WHO, estos libros azules. Esta es la quinta edición, que es la última del 2022, y vemos que en lo que son los tumores de próstata, en el subtipo epitelial, vemos que el carcinoma neuroendocrino prostático relacionado al tratamiento ya está como una entidad diferente y bien específica por nada, el pronóstico y las características específicas que tiene este tumor en sí. La siguiente. Los carcinomas neuroendocrinos de próstata pueden ser de novo, pero son muy infrecuentes, son menos del 1 o 2% de todos los carcinomas de próstata. Lo más frecuente es que suceda inducido por tratamiento, y es un adenocarcinoma que se transdiferencia, ahora después vamos a ver un poco más este término, pero que se diferencia a un perfil, una morfología neuroendocrina de alto grado, que puede ser parcial o completo. O sea, podemos tener un mismo tumor en la misma biopsia donde tengamos una parte de adenocarcinoma y una parte de neuroendocrino, o que sea completamente neuroendocrino posterior a la terapia de privación androgénica, y esto se da más o menos en un 10 a un 17% de los pacientes que han sido tratados y que son resistentes a la castración. Y bueno, y más, o sea, el proceso por el que se genera este tumor neuroendocrino es por una transdiferenciación, que lo que habla es de que va a tener el mismo origen clonal que el tumor primario, que es el que veíamos en la prostatectomía, en el tumor primario resecado hace varios años. La siguiente. Y bueno, y de cosas que fue nombrando Iván, de la clínica, los carcinomas neuroendocrinos tienen como características, a diferencia del adeno primario, que va a tener metástasis en localizaciones infrecuentes como órganos viscerales. Otra cosa es que tenga metástasis líticas en huesos en vez de blásticas, que son más comunes en el primario. Va a cursar con niveles más bajos del antígeno prostático específico en suero, que también eso, no sé, después me dirán ustedes, pero bueno, ese valor bajo que le dio cuando el paciente tenía sintomatología también está mucho más relacionado a este perfil neuroendocrino.
y que tenga una peor respuesta a la terapia de deprivación androgénica. La siguiente. Bueno, y el receptor de andrógeno, que es más o menos por el cual empieza todo este proceso, está localizado en el cromosoma X, consta de 8 exones, tiene un sitio de unión al ligando y el mecanismo de acción así un poco rápido es la unión de los andrógenos. Hace que el receptor se internalice, se transloque al núcleo, se dimeriza, se une a factores de transcripción a nivel nuclear, y lo que hace es regular toda la proliferación y la diferenciación de las células luminales normales y las transformadas de la próstata. Tiene función en la proliferación, en survival y después también en la secreción de PSA, que por eso también está muy relacionado a los valores de PSA. La siguiente. ¿Qué cambios puede tener este receptor de andrógenos posterior al tratamiento antiandrogénico? Que creo que en la mayoría de los casos los pacientes terminan generando esta resistencia a la castración, y en este subtipo de pacientes ya resistentes a la castración, el gen del receptor de andrógenos es el gen más frecuentemente alterado en un 62%. Algunos mecanismos que pueden haber para poder para poder hacer esa resistencia son una amplificación del receptor en un 30 o un 50% de los pacientes. En un 15 o un 30% van a tener mutaciones específicas del receptor, y después otros mecanismos que pueden generarse que sean que haya una producción intratumoral de andrógenos elevada por aumento de lo que son las enzimas metabólicas de la vía, o que se generen variantes del receptor, en las cuales, si vemos acá a la derecha este cuadrito donde dice ARB5, B7, vemos que el último es el único que tiene el sitio de unión en naranja al ligando y que los demás ni siquiera tienen sitio de unión al ligando, con lo cual pueden activarse independientemente de la unión al andrógeno, y todo esto lo que va a generar es un aumento de la síntesis y de lo que es la actividad del receptor de andrógenos. La siguiente. Y bueno, y un poco esto de la transdiferenciación del adeno primario al neuroendocrino, como mutación específica o la más frecuente que podemos encontrar en los carcinomas de próstata primarios, van a ser los rearreglos de ETS, que se encuentran más o menos en un 60% de los tumores primarios, y esta fusión, que es lo que más frecuente se genera entre el ERG y el TMPRSS2, es una fusión que, si la estudiamos después en el carcinoma neuroendocrino, probablemente si el tumor primario tenía esta fusión, el neuroendocrino también la va a tener, y esto es un poco lo que nos habla de esta transdiferenciación del primario neuroendocrino, porque es un marcador bien específico de próstata, y que estudiando otros carcinomas neuroendocrinos, como por ejemplo en vejiga o en pulmón, esta fusión no se encontró en ningún otro tumor neuroendocrino que no sea el de próstata. Entonces esto nos habla como de este proceso de transdiferenciación. Y bueno, y una forma que tenemos de estudiar esta fusión es por FISH. La siguiente. Todo este proceso es continuo, con lo cual podemos encontrar, como ya sabemos que el tumor de próstata es muy heterogéneo, podemos encontrar distintos subtipos o subconjuntos de células, algunas que tengan todavía como el fenotipo del primario, otras que tengan solo fenotipo neuroendocrino, y otras que sean doble negativos para ambas dos y que no marquen ni para el primario de próstata ni marcadores neuroendocrinos. Pero bueno, este cuadrito un poco lo que muestra son como las mutaciones o las alteraciones genéticas más frecuentes que vamos a tener en cada uno de los estadios del cáncer de próstata. En el primario, bueno, ya dije, los rearreglos de ETS son los más frecuentes. A nivel, cuando el paciente ya tiene esta resistencia a la castración, lo que más vamos a encontrar son estas alteraciones a nivel del gen del receptor de andrógenos, y después a nivel de los carcinomas neuroendocrinos vamos a encontrar marcadores neuroendocrinos, que son los que había mostrado antes por inmunistoquímica, pierde todos sus marcadores primarios como la PSA o marcadores que podemos encontrar en el adeno. Y después otra cosa muy importante que sucede es cómo vemos en la parte de abajo, si ven el cuadrito celeste que va decreyendo, cómo vamos perdiendo actividad en supresores tumorales como TP53, PTEN o RB1, que los vamos a encontrar probablemente totalmente disminuida su función en lo que son los tumores neuroendocrinos,
y a su vez también vamos a tener un aumento de lo que son alteraciones a nivel de las vías de la MAP quinasa y el PI3KKT, que son vías que ya conocemos de otros tipos de tumor. La siguiente. Bueno, esto es un poco lo mismo que venía hablando, que el adenocarcinoma, una vez que tiene esta terapia antiandrogénica, se produce esta pérdida de lo que es el programa de la señalización del receptor de andrógenos, y a su vez se activa este programa de neuroendocrino, que es lo que, por medio de un montón de pérdidas y de ganancias de alteraciones genómicas y de cambios epigenéticos que también se van a producir, termina generando este cambio fenotípico en el tumor. La siguiente. Y bueno, como venía diciendo, los supresores tumorales que más comúnmente se pierden en el carcinoma de próstata ya resistente y en el neuroendocrino van a ser el RB1, que es el de retinoblastoma, que podemos encontrarlo en un 20% o mucho más en realidad positivo a nivel de los carcinomas ya avanzados, versus un 3% en lo que son los tumores primarios, lo mismo que TP53 y PTEN, que van a estar mucho más alterados en las metástasis o en estas progresiones que en los tumores primarios. La siguiente. Bueno, y un poco más hablando de esto de esta plasticidad del linaje que tiene este tumor. Como vemos, bueno, el primer paso era esto de la castración, con todo esto que hablé antes del receptor de andrógenos, y en estas células, por una disminución o pérdida de función del TP53 y el RB1 y una amplificación del NMIC, se van a generar estos cambios que permitan que este tumor evolucione al carcinoma neuroendocrino. Las mutaciones estas de TP53 y RB1 son facilitadoras para evolucionar este fenotipo, y a su vez también está estudiado que generan una resistencia al tratamiento con enzalutamida. Iván por ahí lo va a saber mejor que yo. Y en el modelo de triple knockout, que es cuando están disminuidas las tres junto con PTEN, genera también múltiples metástasis y carcinomas más agresivos. Y con respecto a la amplificación de NMIC, que también es algo muy importante en estos tumores, está sobreexpresado o amplificado más o menos en un 40% de los tumores neuroendocrinos versus un 5% en los tumores primarios. Y también está estudiado que esta sobreexpresión del NMIC junto con la pérdida de función del PTEN van a generar carcinomas muy agresivos y muy heterogéneos morfológicamente intratumoralmente. La siguiente. Después otra cosa que me parece importante son estos cambios epigenéticos que se pueden generar, como por ejemplo la metilación del ADN, que nada, lo mismo, o sea, es como que todo termina en esta evolución del tumor, pero lo que me parece importante es que esta metilación del ADN se puede detectar en la circulación usando cell-free DNA, con lo cual puede servir como un buen biomarcador para ver la evolución y la progresión de esta enfermedad. Y otra cosa que me parece importante son las modificaciones en las histonas, como la STH2, nada, que es una metiltransferasa que lo que hace es suprimir la transcripción, y es una alteración que está muy sobreexpresada en los neuroendocrinos y que podría eventualmente funcionar como un modulador target, porque se vio que si se inhibe esta metiltransferasa se podría llegar a recuperar la expresión de los receptores de andrógenos y generar una sensibilidad de nuevo hacia lo que es la terapia target anti-receptores de andrógenos. La siguiente, creo que yo no tengo nada más, no sé, Juli, si querés agregar algo. ¿No? Muy bueno, Emilia. Yo te iba a hacer una pregunta, quizás ya relacionada con el caso, no con tratamiento, que es lo que va a hablar Iván, que obviamente no cabe en duda los eventos moleculares y genómicos que llevan a una transformación de un adenocarcinoma de próstata a una variante agresiva como el neuroendocrino, pero puntualmente en este paciente que el evento pareció ser bastante inmediato, ¿no? Prácticamente 3 a 4 meses después del tratamiento de privación androgénica en un tumor aparentemente sensible con valores altos de PSA, donde a medida que íbamos escuchando el caso, más allá de pensar en una variante agresiva, directamente pensamos en un diagnóstico alternativo, incluso, ¿no? Con un PSA bajo y la anatomía con un carcinoma endocrino, si hay algunos otros marcadores que puedan ser fácilmente solicitados en la biopsia que nos orienten hacia el origen prostático. Obviamente tenemos que pedir FISH para ver la fusión ERG. No sé si los tumores estos neuroendocrinos conservan
la inmunomarcación de NKX3, por ejemplo, o GATA3 supongo que no, con tal grado Y de desnaturalización. yo creería que no, porque en realidad un poco leyendo lo que vi es que al modificarse y transformarse en neuroendocrinos lo que hacen es perder toda la morfología luminal del carcinoma de próstata y ganar todos estos marcadores neuroendocrinos. Entonces yo creo que probablemente si le pedís algo te va a dar todo negativo. Lo más factible, el mejor escenario sería que sea un tumor mixto y que le encuentres alguna glándula o algún remanente Claro, de lo un que área sería de bien. primario, que yo creo que eso ahí sí te marcaría y también te ayudaría mucho con el diagnóstico, pero bueno, yo creo que te daría todo negativo en realidad. Sí, Bien. siento que tendrán que hacerle algún estudio NGS o algo como para ver alguna mutación que probablemente ya tenía. Desde lo pragmático, termina siendo lo mismo la Sí, forma de tratamiento que ahora va a explicar Iván. Y desde lo que uno puede hacer de la anatomía patológica cotidiana, no hay ninguna forma de diferenciar si esto es primario versus si es secundario. Por más que el tiempo de castración fue cortito, el tipo tuvo buena respuesta, o el paciente tuvo buena respuesta a la castración, por lo que uno interpreta que probablemente sea un secundario. Lo que uno tiene que ver si tenía alguna mutación previa que hizo que sea más rápidamente desarrollado este fenotipo, pero no vas a poder diferenciarlo más que clínicamente. Por Igual igual un te... poco eso que habíamos visto de lo del rearreglo del ETS, que es algo que podría estar en el primario y que se conserva en el neuroendocrino. Me imagino que Claro, eso sería como algo que puedes hacer a nivel pedir un FISH y ver si te da positivo o no. pero usualmente eso no se hace en la práctica asistencial. No, sería Claro, más académico que... Está siendo académico, no un dato de la práctica cotidiana. Eso ujú, que... sí, sí. Bien. Bueno, muchas gracias, Emilia. Muy clara toda la presentación. Ahora vamos a ir, vamos a hablar un poco del enfoque del tratamiento. Algunas cosas voy a repetir de lo que dijo Emilia en cuanto a la introducción. Y primero incluir el concepto que ahora está en siglas, que es el ABCP, que es en inglés las variantes agresivas del cáncer de próstata, que no es lo mismo que un tumor neuroendocrino, un carcinoma neuroendocrino de cáncer de próstata, sino que los cánceres, los carcinomas neuroendocrinos de próstata están dentro de las variantes agresivas de los tumores de próstata. Las variantes agresivas es una descripción más fenotípica clínica eh, que algo histológico directamente. ¿Y de dónde nace esto? Algunos lo llaman los criterios Aparicio. Aparicio es la persona que los describió en contexto de un estudio que hizo en el que incluyó algunos criterios con los cuales uno describe una variante agresiva del cáncer de próstata. Entre ellos, estos que enumero acá y que yo marqué cuáles tenía nuestro paciente, el caso clínico en cuestión. Metástasis viscerales exclusivas no lo tenía, yo lo marqué igual porque la verdad que la progresión hepática fue fulminante. Metástasis óseas líticas tenía en el momento que hace el PET. El paciente ya tenía metástasis mixtas, no solo blásticas, sino líticas. No tenía lesiones bulky mayores a 5 centímetros, pero sí PSA menor a 10 en contexto de cáncer de próstata resistente a la castración, con compromiso difuso del esqueleto. Sí tenía aumento de LDH por 2 y también tenía CA elevado, bastante elevado, ahora no recuerdo el valor, pero lo tenía muy elevado. El intervalo a la castración, a la resistente a la castración, fue menor a 6 meses, fue 5 meses. También lo cumplió. Y la biopsia confirmatoria de small cell también. O sea, básicamente era de libro la descripción de la variante agresiva del cáncer de próstata de este paciente.
Esto creo que lo había puesto Emilia, que la misma presión terapéutica generada por los tratamientos, los bloqueantes hormonales, en este caso la viraterona, este es un caso específico de un paciente que no puse de dónde lo saqué, pero no importa, era de Milla Beltrán, presentado en Lugano de este año, y muestra la transformación del tejido y de la inmunohistoquímica de esta paciente, de un paciente tratado con abiraterona. Pero como dijimos, los criterios de Aparicio vieron que son algo rudimentarios, hasta en algún contexto un poco obvios. Cuando uno empieza a tratar con pacientes con cáncer de próstata, creo que uno no necesita ir a ver los criterios de Aparicio para ver si los cumple, sino que se da cuenta que uno entiende en qué momento un tumor de próstata se vuelve una variante agresiva. Y por eso también uno puede empezar ya a incluir otras cosas aparte de esos criterios. Yo lo pienso como toda enfermedad oncológica en desarrollo, en el que se van descubriendo cosas. Si uno va 20, 30 años atrás, capaz llamaría en cáncer de mama a un tumor HER2 o un triple negativo, variantes agresivas del cáncer de mama. Diría, bueno, que tienen metástasis cerebrales y demás. Yo creo que estamos en ese proceso ahora. Y entonces le vamos sumando como criterios a estas variantes hasta que realmente encontremos el porqué, especialmente biológico, de este tipo de tumores. Pero si encontramos pacientes con PET-PSMA negativo y FDG positivos, probablemente estemos en presencia de una variante agresiva. No solamente PET-PSMA negativo o FDG positivo solo, porque un FDG positivo puede ser el FDG puede captar en una variante no agresiva, lo mismo que un PET-PSMA negativo en una variante no agresiva. La fracción elevada de ctDNA o de CTC en relación a la carga tumoral. Lo que se viene hablando ya los últimos 5 o 10 años, sin ningún tipo de dudas, las mutaciones somáticas o germinales de HRR, que bien sabemos que determinan un peor pronóstico. Metástasis hepáticas independientemente este sería más nuestro caso, independientemente de que tenga otras lesiones, y ni hablar de metástasis cerebrales. Y esto va un poco de la mano con lo que venía diciendo. No siempre agresividad clínica está en relación directa con la agresividad molecular de lo que nosotros sabemos hoy en día o conocemos, y al revés también. Esta también es una serie de Aparicio que en tumores que estaban definidos como variantes agresivas, el 50% tenía pérdida del RB1 del PTEN y hasta un 80% del TP53, cuando todos estaban dentro del espectro de variantes agresivas. Creo que lo mismo que presentó Emilia lo sacó del mismo lugar, si no me equivoco, más que nada por los numeritos, hablando de un poco de la pérdida de los genes supresores tumorales, específicamente estos 3 que acabo de mencionar, que están no más presentes, sino al revés, menos presentes, o mayor pérdida sería en las metástasis que en el tumor primario. Como mecanismos, se está estudiando que son o pasos previos necesarios finales para el desarrollo de un tumor neuronal con una variante agresiva. Esto también, publicado por Anderson en 2018, más relacionado a tumores de pulmón. En tumores de pulmón nosotros sabemos que uno de los mecanismos de resistencia a las terapias, especialmente a la EGFR, es la transformación a tumor de células pequeñas, a un small cell, hasta un 10-15%. Y está visto que la pérdida de TP53 y RB1 está relacionado a esta transformación a small cell. Entonces va un poco de la mano a lo que nosotros estamos viendo en cáncer de próstata. Esto también son los diferentes mecanismos que hay para la pérdida de RB1. No solamente son mutaciones o lesiones, sino, como también mencionó Emilia,
metilaciones. También se está descrito la fosforilación del RB1. Entonces, bueno, y esto también nos lleva a pensar primero si finalmente llegan a tener un rol en la clínica, cuál va a ser el método de diagnóstico más útil para ver esta pérdida de genes supresores tumorales. Por ejemplo, la inmunohistoquímica es bastante útil porque es barata, tiene buenos resultados para la detección o ausencia, en este caso, de, de las proteínas, digamos. Entonces podría ser una opción más barata en caso de que lo tengamos que empezar a utilizar. Pero bueno, nosotros dijimos que íbamos a hablar un poco de lo que era el tratamiento. ¿Cómo tratamos una variante agresiva o un tumor neuroendocrino, un carcinoma neuroendocrino de próstata? Y la evidencia nivel 1 que tenemos para esto es nula. O sea, no tenemos terapias sistémicas con evidencia nivel 1 para este tipo de tumores. Lo que sí tenemos es evidencia nivel 2, más que nada por la frecuencia de la transformación a células pequeñas, que por más que cuando nosotros vemos los estudios, Emilia puso el dato del 10 al 17 o hasta 20% de transformación en resistente a la castración, que si uno piensa, bueno, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente a nivel mundial, en el hombre debería igual tener un número lo suficientemente importante, pero hay un buen comentario de Milla Beltrán en su charla en Lugano, que hizo una encuesta a ver cuántos pacientes con o sea, con transformación neuroendocrina habían tenido diferentes oncólogos, y un montón le habían mencionado 0. Y eso puede ser también por la falta de rebiopsia, digamos, de rebiopsia de metástasis, la dificultad de hacerlo, de no tener estandarizado también digamos, una biopsia líquida para detectar una transformación. Pero sí, cuando uno ve en estudios retrospectivos y se hace así el análisis de todos los pacientes que se biopsiaron o rebiopsiaron, sí la prevalencia está entre un 10 y un 15%. ¿Y qué tenemos en cuanto a opciones de tratamiento? Mucho está relacionado a los tumores de pulmón. Que sí es más frecuente, digamos. Ahí, entonces, nosotros trasladamos esa evidencia o esa sensibilidad a drogas y la utilizamos en cáncer de próstata. Pero ¿qué resultados tenemos hablando directamente de próstata? Bastante pobres. Si nos ponemos a pensar, igual en cáncer de pulmón, tampoco que es una maravilla, pero en cáncer de próstata llegamos a tasas de respuesta del 30%, PFS de 4 a 6 meses, o sea que cuando le terminamos los 4 a 6 ciclos, el paciente está progresando, y sobrevidas globales de 12 a 18 meses. Esto es también un estudio de Andrea Paricio en 2013, que vio que los pacientes que hacían quimioterapia basada en platino, los que más se beneficiaban, especialmente en sobrevida global, eran aquellos que tenían confirmación de small cell en la biopsia, no solamente el criterio de variante agresiva, los que tenían la enfermedad Bulky, tanto en PFS como en sobrevida, y los que tenían LDH o sea, aumentada. La combinación de cabazitaxel más carboplatino es un trabajo, un estudio fase 1-2, publicado en 2019, que es como una nueva combinación que se une al grupo de las combinaciones de platino etoposio, platino cetaxel, que ya se venían utilizando con un poco más de evidencia en un fase 2. Con beneficio en PFS, fíjense, de 7.5, no sé si se ve el mouse, de 7.5 versus 1.7 meses. Recordemos que en este trabajo se incluían pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásicos.
y dentro de ellos analizaban a los que tenían variante agresiva o tumor neuroendocrino con biopsia. ¿Y qué vieron en los resultados? Que sobrevida global fue negativo, pero cuando analizaron los genes supresores tumorales que venimos hablando, los pacientes que tenían 2 de 3 genes alterados tenían beneficio en sobrevida global, de 20 a 8, de 8 a 20 meses. Obviamente son 160 pacientes, pero es la información que tenemos. Un esquema bastante tóxico. Pensemos que son pacientes muchas veces politratados o con deterioro del performance por la progresión de la enfermedad, una enfermedad agresiva. El cabazitaxel en el trabajo está usado a dosis de 25 miligramos metro cuadrado. Entonces es un esquema que yo al día de hoy no lo he utilizado. No sé, Federico, si vos tenés paciente con cabazitaxel y carboplatino. Sí, pocos, pero no lo uso tanto para cuando hay diferenciación neuroendocrina, lo uso más o para variantes agresivas o para eso, comportamientos clínicos agresivos en el adenocarcinoma. Lo uso más para cuando pienso que sigue siendo adenocarcinoma. Habitualmente cuando no sigue siendo adenocarcinoma, no te voy a spoilear la clase, no voy a hablar, pero no suelo usar ese duplete con platinos. ¿Ah? Bien, perfecto. Bien. Y a partir de estos diferentes trabajos o evidencia de pocos pacientes que tenemos, se empiezan a buscar, bueno, qué pacientes se benefician realmente del agregado de platinos o de carboplatino específicamente. Hay una serie china de 43 pacientes, de los cuales el 30% tenían mutaciones HRR y 70% no las tenían, y de los cuales los que tenían mutaciones HRR, el 85%, o sea, tuvieron tasa de respuesta del 85% versus 30%. Y de los cuales, si eran BRCA2, tuvieron 100% de tasa de respuesta. Pero a diferencia de el trabajo de cabazitaxel y carboplatino, los genes, la lesión de los genes supresores tumorales no estuvo asociado a beneficio con quimioterapia con platinos. Y ya mencionado esto, ¿qué relación tenemos entre BRCA2 y carcinoma neuroendocrino de próstata? También hay una serie de Anderson en 2018 en la que agarraron 381 pacientes y los secuenciaron por NGS, de los cuales había un 10% de pacientes con alteraciones BRCA2 y dentro de ese 10%, 21% tenían transformación neuroendocrina. Y si lo vemos del otro lel de los pacientes que tenían transformación neuroendocrina, un 26% tenían mutaciones en el BRCA2 versus un 9% en los pacientes que no tenían transformación neuroendocrina. Esto es más que nada un generador de hipótesis para en estos pacientes no dejar obviamente de buscar las mutaciones HRR, pero para pensar en algún momento en las combinaciones de quimioterapias basadas en platino y con inhibidores del PARP, capaz no asociado, pero sí en mantenimiento. Y después otras terapias, la lurbinectidina, que es un fármaco derivado de una alga, también aprobado en small cell de pulmón. La verdad que bastante escueto el beneficio, PFS de 3 a 4 meses, sobrevida de 6 meses, tasas de respuesta del 30%, que es más o menos lo que veníamos observando en terapias con platino, así que nada que cambie demasiado la conducta. Y sí, tal vez un poco ya más investigacional, buscando otros targets, las CXCR2, que es el receptor de interleuquina 8, está descrito como tal vez un paso previo a la transformación a carcinoma neuroendocrino. Entonces,
el objetivo es tal vez retrasar o prevenir la transformación neuroendocrina para evitar el desenlace de este pronóstico. Está demostrado en modelos murinos que la inhibición de CXCR2 demora no solo el crecimiento tumoral, sino la expresión de marcadores neuroendocrinos. Entonces, esa es una terapia interesante a nivel investigacional. Estos son todos los trabajos, algunos ongoing, algunos terminados. Ahí marcado en rojo, que es el estudio CHAMP, que es un estudio fase 2, que es la combinación de carboplatino, cabazitaxel, nivolumab e ipilimumab. Nada, también está ongoing. El fase 1 ya pasó y ahora están en fase 2, pero no tenemos resultados. Y después sí, tal vez las moléculas más novedosas hoy en día, que es el AMG 757, que es el tarlatamab, que es un anticuerpo biespecífico que lo que hace, tiene una porción anti-DLL3. DLL3 es una molécula muy sobreexpresada en los carcinomas, en las células de carcinoma neuroendocrino, el delta-like 3, que está relacionada con la vía Notch1, relacionada con la proliferación, digamos, y lo que hace es unir el CD3, o sea, el linfocito T, con este DLL3 de membrana de la célula del tumor neuroendocrino y promover la actividad citotóxica del linfocito T. El tarlatamab está estudiándose obviamente también en cáncer de pulmón con buenos resultados. Lo mismo también en algunos ensayos clínicos de fases tempranas, con buenas tasas de respuesta inicialmente. Este también es otro fármaco similar al tarlatamab, que está en estudio, no mucho más para agregar, en fases previas todavía. Y por último, otro target molecular, la Oncofetal Protein Glypican 3. También, bueno, está muy sobreexpresada en tumores neuroendocrinos, como ven en el gráfico de acá a la izquierda, y la inhibición de esta proteína disminuye el desarrollo tumoral, por lo menos en el modelo. Como conclusiones, el carcinoma neuroendocrino y las variantes agresivas del cáncer de próstata son un fenotipo agresivo del cáncer de próstata, de pobre pronóstico, y que no solo tiene un pobre pronóstico, sino todavía es difícil establecer bien el diagnóstico, no del carcinoma neuroendocrino, sino de las variantes agresivas, que hoy en día todavía es una bolsa de gato, ya que también dentro de las variantes agresivas hay otro subtipo que es que expresa un componente intraductal con algunos marcadores de inmunohistoquímica de agresividad. También está como describiéndose un nuevo subgrupo, como otro aparte del carcinoma neuroendocrino. Entonces, todavía estamos terminando de establecer y definir bien a este grupo más allá de su pobre pronóstico. Realizar la biopsia de las metástasis o biopsia líquida está recomendado cuando se sospecha. Cuando se sospecha de transformación, no sé si, como hablábamos al principio, no sé si tanta implicancia en la clínica hoy en día, pero sí pronóstica. Sí, sabemos, como les mencioné, que tenemos mayor probabilidades de encontrar una mutación HRR. También está descrito en NGS mutaciones de MSH2, MSH6, que podrían ser pacientes candidatos a inmunoterapia. Bueno, el perfil molecular, que ya lo metí dentro de esa definición.
Y hoy en día la recomendación es la terapia basada en platinos con eficacia modesta, tasas de respuesta del 30%, PFS cortas y sobrevidas globales que andan entre 12 y 18 meses. Muchas gracias. En cuanto al paciente, que no puse la definición porque fue bastante cortita, el paciente se internó, se le inició carboplatino en dosis reducidas y el paciente falleció rápidamente por todo el compromiso que tenía. No sé si alguien tiene un comentario, alguna pregunta. No, buenísimo, espectacular la actualización en tumores neuroendocrinos de próstata. Esta es una entidad que, si bien es poco frecuente, cuando uno tiene un paciente enfrente, la evolución del paciente es mala, tórpida, agresiva y corta, por lo que, sin duda, la actualización continua en estas patologías es importante. Cuando vinieron de PCF al hospital del Prostate Cancer Foundation y hablaron un poco de nuevos tratamientos en cáncer de próstata, el que más expectativa tenían para este subgrupo era los del DLL3, ¿sí? Que tal cual lo que vos dijiste es el tarlatamab, ¿tá? Tarlatamab. Por lo que esperaremos más adelante cómo será su inclusión en la práctica clínica. Todavía está en fase experimental. También algunos planteaban el tratamiento con otras formas de inmunoterapia que tenían cierta expectativa ahí, ¿tá? Principalmente ay, no me sale cuando es con terapia celular. CAR T-cells. Partes del... Pero bueno, iremos viendo a futuro qué nuevos tratamientos nos deparan. Sí, o algo más accesible, perdón, algo más accesible, la identificación precoz, como mencionaste, quizás lo más rescatable de los triples negativos o dobles negativos que responden más a terapia con platino, quizás como está en algunos esquemas de perspectivas a futuro de cáncer sensible a la castración, es reconocerlo quizás en ese estadio también, ¿no? Lo que pasa, eso probablemente nos haga reconocerlos temprano, no creo que nos cambie tanto el pronóstico, porque No, la respuesta de los tratamientos es corta, más allá de que es lo que tenemos. Es el duplete con platino, es lo que podemos ofrecerle y no mucho más. Si predomina la variedad neuroendocrina, dupletes con etoposio. Si predomina el componente de carcinoma o adenocarcinoma, dupletes con cabazitaxel. con Taxal. Pero independientemente de eso, el pronóstico es malo. He tenido pacientes que llamativamente tuvieron esto, episodio o periodo corto de castración y de repente incendiados, como fue este caso, pero obviamente no es algo frecuente. Tuvo muy buena la actualización. Por mi parte no tengo preguntas. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Muy bueno. No, no, por el chat dice gracias nomás. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta Hasta Bueno, luego. luego. pero... Gracias.